Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle aquí de nuevamente con ustedes con el tema de Nuevo Pacto, parte 4. Anteriormente empezamos a hablar sobre señales, prodigios que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús venía pues con ese propósito, primero pues demostrar el poder del Padre y mostrar pues digamos que Él es el Mesías, pero trajo muchas controversias entre los sabios, entre sacerdotes, fariseos, saduceos, pues se vino un gran conflicto porque ellos tenían su doctrina, tenían su costumbre, tenían pues realmente el reglamento de su iglesia y pues según ellos están haciendo lo correcto, pero la llegada de Jesucristo pues les hizo pues crear un alboroto. Para ellos pues es malo, pero hagámoslo como nosotros podemos ver, es una revolución, porque es algo que lo que trajo Jesús, por eso se llamaba la buena noticia, es una noticia nueva, el evangelio. Y eso pues no cayó nada bien entre los sacerdotes y entre los maestros de la ley, pues no son cualquier cosa, no son aquellos que ignorantes o aquellos que desconocen, sino que son aquellos estudiosos, celosos de la palabra de Dios. Pero pues algo habían dejado, es que no sé si no lo habían tomado en cuenta las profecías o realmente porque no querían aceptar. Tenía bien fundamentadas sus creencias, pues lo malo es que Jesús los vino a señalar, los vino a dar tantas parábolas para que amor entendieran, pero no se pudo hacer. Vamos a iniciarnos con la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 20:18. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Jesús le estaba dando a conocer a sus discípulos que eso iba a pasar conscientemente, ya sabía lo que va a suceder, lo que va a pasar. Entonces, podemos ver acá, Jesús les había dicho claramente, los había llamado hipócritas, porque uno es lo que ellos enseñaban y otro es lo que ellos hacían. Si podemos ver acá, dice así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Y 19 dice: y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Podemos ver, él anunció y empezó pues a advertirlos a sus discípulos. Y luego llegaron delante el Pilato. Aquí podemos encontrar también en Juan 18:30 al 31. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Aquí usted mismo puedes estudiar con nosotros, lea los pasajes. Si nos damos cuenta, aquí Pilato le dice, les hizo una pregunta, ¿de qué acusan de este hombre? Y ahí inmediatamente respondieron, ¿qué dijeron? ¿Verdad? No te habíamos entregado si no era un criminal, ¿verdad? Entonces,
inmediatamente viene una falsa acusación. Eso es exactamente lo que Jesús les decía, pues levantaban falsos testimonios al prójimo. Y es exactamente lo que están haciendo. Todos sabemos, con un poco de lógico de nosotros, y en toda la escritura, Jesús no vino a matar a nadie. Pero ¿de qué acusaban? Los mismos sacerdotes, el mismo pueblo, el mismo maestros. Lo empezaron pues a tratarles como un criminal. Y luego dice, le querían darle la carga a Pilato. Y luego le dijeron, ¿y por qué no juzgan ustedes? Que fácilmente ellos querían lavarse la mano, como que solo en señalarlo y que Pilato hiciera el trabajo. Pero Pilato, a pesar que es un gobernador romano, pues no se dejó llevar, pero él tenía algo adentro. Y les decía, juzgan ustedes. Y los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nada. Entonces ellos querían pues que otro hagan por ellos, pero la acusación son ellos, si ahí pues nos damos cuenta, lo están acusando como criminal y también están mostrando pues un falso testimonio y no va para más y no digamos que diga que están siendo ellos una mentira. Imagínense la cantidad de daño que están haciendo ahí. Es exactamente lo que Jesús les dijo antes de su arresto, que eran un hipócritas. Ellos enseñaban que hay que cumplir la ley de Dios, que ellos eran celosos los sábados, hay que cuidarlo y que hay que ir a dejar los tributos. Ellos estaban bien claros en ese sentido. Pero mira lo que ellos hacen. Y así han hecho también con los demás personas como viudas, huérfanos, incluyendo a otras personas. Entonces, esa es que Jesús vino a mostrarnos una gran diferencia como realmente lo que se debería hacer. Entonces, por esa razón, es algo que realmente tenemos que entender, que las religiones o los reglamentos, los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento no traía un cambio. Si nos damos cuenta, los sacerdotes, ellos mismos oficiaban los sacrificios, ellos mismos los purificaban a los leprosos cuando salían de su enfermedad. Pero sin embargo, no había un cambio, había una hipocresía, porque uno es lo que se hacía en el templo, otro es lo que ellos son. Aparte, pues que Jesús conocía el corazón de ellos y los miraban en la plaza, los conocían perfectamente que lo que ellos practicaban. Y ellos hacían un gran escándalo solo por no lavar las manos los discípulos. Pero ellos, ¿quién les puede hacer un escándalo? Lo que están cometiendo aquí, acusando injustamente al Hijo de Dios. Pero ellos, pues no les importaba eso. Pero ellos, ¿qué creen? Porque ellos en esa época, lo que ellos tenían su preocupación es el fondo de la iglesia. Y que la gente venga, que podés mentir, que podés ser, pero si otro llegara a mentir, lo van a apiedrar, como el adulterio y todo eso. Ellos son buenos para aplicar la justicia, pero ellos, por eso ahí donde viene el Juan Bautista, no les quiso bautizar porque ellos solo querían bautizarse, querían seguir haciendo el mismo y no había un cambio. El que Jesús nos quería para ahora nosotros es que queríamos un cambio. Y vamos también aquí cuando realmente habían traído ya después de azotarle. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, lo pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: «Vive el rey de los judíos», y le pegaban en la cara.
Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza, vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar: crucifícanlo, crucifícanlo. Podemos dar cuenta aquí Pilato todavía en su investigación, en su forma de pensar, juzgar las cosas, no halló nada a este hombre. Eso es lo que les dijo a ellos después del castigo que le dieron, pues según Pilato que iba a estar libre, sino que todavía ellos se iban con esa malestar, la ira que ellos poseían a Jesús, porque no les cayó tan bien de su presencia, de su venida. Entonces ellos lo que querían es acabar con él a cualquier costa, sin pensar. Para ellos es que vino a arruinar, a cambiar su creencia, su religión. Entonces, por esa razón, pues no lo aceptaron y empezaron pues a decir: crucifícalo, crucifícalo. Y entonces, en vez de que bueno, que bien, ya pagó todo, no, ellos simplemente no querían aceptar la nueva evangelización, la nueva manera que debemos hacer. Por eso que les molestó tanto las verdades que Jesús les dijo. No fue nada sencillo, les dijo muchas cosas a ellos, y eso es lo que ellos se molestaban, pero lo que Jesús no lo hacía de mala fe, sino que lo que hacía es que para obtener el reino de los cielos, para poder entrar, necesitamos nacer de nuevos. También los mostró, pero sin embargo era muy difícil entrar. Ya está estructurado con una mentalidad. Así está pasando el día de hoy. Muchos están estructurados de una creencia, de un rito, de una religión, de cualquier cosa que le haya enseñado, y usted está ahí metido, que así me dijeron, así me enseñaron, así es donde estoy y así va a ser. Pero el Evangelio de Cristo nos enseña otra cosa. Si nos damos cuenta, ahí dice: si le dan en una mejilla, désela a la otra. Pero ¿qué dicen los fariseos? Ojo por ojo, ¿verdad? Entonces Jesús dice: si usted codicia, pues usted ya está en adulterio. Y mientras ellos dicen: hasta que haya un acto, ¿verdad? Verlo, desearlo, ellos no lo ven como pecado. Entonces nos damos cuenta, eso es lo que no les parecen a ellos, ¿verdad? Por esa razón es tan importante entender el nuevo pacto, lo que Jesús pues realmente nos trajo, para que nosotros podamos entender, a pesar que realmente lo que ellos habían sido pues no sé si quieren entender o no, pero todos estos, a pesar, como ellos dicen, están defendiendo la escritura, porque así es la ley de Moisés, pero realmente ellos estaban actuando a su propia conveniencia, porque en realidad, pues aquí, ellos sí son celosos de la escritura, pero ya venía profetizado en Isaías lo que iba a suceder, y también la venida del Mesías, que ya le dimos en primera parte del primer pacto. Ahí le dimos todo eso. Si usted quiere regresar otra vez, pues ahí está el parte 1, ahí empezamos a dar las profecías, tanto como el Juan Bautista, tanto como Jesús, cómo fue su llegada, su venida. Y entonces ahorita ya estamos hasta aquí en la crucificación. Si nos damos cuenta, vamos a Isaías 53, 1 al 5. Ahí dice todo claramente lo que sucedió en ese momento. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunda sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él estaba cargando con nuestro sufrimiento.
estaba soportando nuestros propios dolores, nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Aquí donde realmente queremos que ustedes mediten estos 5 versículos vital, que Jesús no vino porque así nada más. Por eso es importante de que nuestra fe, que nuestra confianza debe ser depositado a Él, porque si no, de nada serviría su sacrificio. Fue traspasado nuestro pecado, nuestro sufrimiento a Él. Él pagó en la cruz para que nosotros tengamos la salvación, para que nosotros tenemos que tener el perdón de los pecados, para que nosotros es algo. Por cuando nosotros empezamos a ir realmente confiar en alguien más, ahí donde realmente se empieza pues a invalidar que no valiera pues el sacrificio de Jesús. Es importante leer en este pasaje. Así es, vemos cómo el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, profetizado, y el mismo Jesucristo lo sabía, porque vemos en Mateo 26:2 dice: como ustedes bien saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Vemos ahí el Señor Jesús, Él sabía cuál era el destino, cuál era la palabra que estaba profetizado sobre Él, y Él estaba dispuesto a cumplirla, ¿verdad? Vemos también en Mateo 26:24, dice así: el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Vemos ahí en las Escrituras, Él los dio cumplimiento, dio validez a esas profecías que el profeta Isaías anunciaba un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la profecía se cumplía en Jesús y Él estaba dispuesto ahí. Pero vemos pues cómo llegó ese momento cuando los fariseos, esos falsos testimonios, toda la gente en contra de Él, ¿verdad?, lo llevaron y lo crucificaron, ¿verdad? Vemos a Jesucristo en el Gólgota, en la cruz, ¿verdad? Muchas veces sentimos pena, sentimos ganas de llorar, ¿verdad? Recordar a Jesús ahí, pero ¿qué es lo que realmente sucedió allí, verdad? Entonces, aquí es el más importante que debemos dar atención, ¿verdad? Porque Cristo fue crucificado, pero no fue crucificado ahí por gusto, sino que tenemos que entender para que el día de hoy, ¿verdad?, tengamos realmente esa plena conciencia de qué fue lo que pasó. Dice en Mateo 27, 45 y 46, dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde la tierra quedó en oscuridad. ¿Qué está pasando allí, verdad? Tenemos que entender esto, ¿va? ¿Por qué la oscuridad? Los científicos no han encontrado el por qué se oscureció, ¿verdad? Pero la palabra bien nos enseña, ¿verdad? Vemos pues que Jesús, por eso Jesús, cómo se traspasó, o sea, Jesucristo es justo, es santo, es perfecto, ¿verdad? Pero la humanidad había caído bajo el pecado, la muerte y la maldición. En ese momento Jesucristo, estando en la cruz, todo el peso del pecado de la humanidad, la maldición cayó sobre Él. Por eso la palabra dice en Gálatas 3:13, Él se hizo maldición, ¿verdad? Siendo Él justo, pero se llevó la maldición de la humanidad que entró por medio de Adán y esta vez va a salir por medio de Cristo, porque Cristo era el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. La Pascua que celebraban los judíos,
vemos ahí cuando salieron el pueblo de Israel en Egipto, fue necesario el sacrificio de un cordero. El cordero fue muerto y con su sangre pintado en los dinteles de las casas, el primogénito no murió. Entonces aquí, esa tradición judía había venido, ¿verdad? Siempre se hacía de la misma manera, para expiación de los pecados. Se mataba un cordero, pero esta vez esta Pascua en especial no fue una Pascua simplemente una tradición, sino que fue una Pascua diferente, con un cordero perfecto, con un cordero santo. Y es suficiente, ¿verdad? Entonces vemos ahí ese intercambio donde Él se llevó la maldición, el pecado, la muerte sobre sí. Esa es redención. ¿Por qué? Porque esas cosas nos pertenecían a nosotros, el pecado, la muerte y la maldición. Pero Él vino, Él se lo llevó. Y a cambio de eso, Cristo nos otorgó su gracia, su favor, ¿verdad? Entonces vemos todo este intercambio sucedió en ese momento cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Dios no tiene contacto con el pecado, con lo inmundo. En ese momento hubo una separación allí, ¿verdad? Pero vemos más adelante cómo Cristo fue el vencedor de todo esto. También vemos en Mateo 27:50, dice, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Vemos aquí que Cristo dio el último grito y murió. Al morir, dice que el velo, ¿se acuerdan del velo de que hablamos del viejo pacto, verdad? Que hay un velo que dividía el lugar santísimo y el lugar profano, podemos llamarlo así. Porque la santidad de Dios no puede mezclarse con lo sucio del pecado. Entonces en el tabernáculo de Dios, ahí habitaba Dios en el arca de la alianza. Pero afuera, ahí está la gente, todos los que van a ofrecer sacrificio por limpiar sus pecados, por reconciliarse con Dios. Pero en este momento, cuando dice ahí, cuando Él entregó su espíritu al Padre y murió, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba para abajo. Está bien, podemos pensar, yo no sé qué velo se te viene en tu mente. Pero si investigamos un poco, dice, según los historiadores, dice que este velo medía más o menos 18 metros de altura y 10 centímetros de ancho, ¿verdad? Es grande, es grande el grosor. Es imposible que 2 caballos rompieran, ¿verdad? Así lo narran los historiadores. Pero a la hora que Jesús murió, se rasgó en dos ese velo. ¿Qué nos da a entender ahí? ¿Verdad? Por eso es importante entender esto. Porque se acuerdan que había dicho Jesús a la mujer samaritana, ahora llegará el día, aquí y ahora, ¿verdad? Donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Cuando ese velo se rasgó en dos, nos dio nosotros a entender que el sacrificio de Cristo fue suficiente para toda la humanidad. Ya no hay lugar santísimo y ya no hay profano. Dios dejó de habitar en ese templo hecho por manos humanas. Acuérdense que el templo había sido construido por Salomón. Ahora Dios dejó de vivir ahí. Ahora Dios vive en cada uno los que creen en Jesucristo. Vemos ese rasgamiento del velo. Vemos ahí la entrada al lugar santísimo, no solo a judíos, también a todos los gentiles, porque Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. Esto es realmente importante entender, porque
es el momento. Ahorita ya no podemos decir nosotros que hay un lugar santo, ¿verdad? Ya no puede haber un lugar específico. Por eso es necesario entender el sacrificio de Cristo, porque si no entendemos el sacrificio de Cristo, vamos a seguir como seguían operando los fariseos, ¿verdad? Habiendo conocido al Mesías y no lo quisieron ver, no lo quisieron escuchar. Realmente este rasgamiento del velo, ¿verdad? Vemos ahí cómo la sangre del Cordero fue suficiente. Suficiente, porque no se rasgó a la mitad, sino que toda, ¿verdad? La entrada libre, el acceso libre al Padre a través de Cristo. Entonces debemos dar este realmente especial significado para que en nuestra vida, aquí y ahora, nadie impide a que le hablemos al Padre. Porque nuestras culpas, nuestros pecados ya fueron pagadas en esa cruz. Por eso dice Isaías que leímos, Él cargó con nuestros pecados, rebeliones de nosotros, ¿verdad? Con Dios. Él nos puso en paz con nuestro Padre para que tú y yo hoy tengamos ese acceso libre al lugar santísimo. Así que es tan importante. Hoy podemos entender que la muerte de Jesucristo no es para una religión, no es para una comunidad, sino que es para todos aquellos que creen en Él. Y que todo que se haga por eso es importante, que nosotros hagamos todo lo que Él dejó dicho en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, en Juan principalmente, que ahí está la esencia. Todo esto cuando nosotros podemos hacer ahí, no es una tradición como Pablo habla, ¿verdad? Habla de un costumbre, una tradición, pero habla de la Santa Cena, habla del bautismo por inmersión, es lo que hablaba Pablo, pero realmente lo que es importante que nosotros debemos entender es cuando nosotros, si nacemos de nuevo, y si creemos en Jesucristo y abandonamos el pecado, o sea, si nosotros dejamos hacer actuar como los fariseos, como los sacerdotes, como maestros de hipocresía, aunque tú crees en Jesucristo, pero si tú no naces de nuevo como Jesús anunció, no puedes entrar a su reino. No va a ser un en vano que Jesucristo murió. Por eso es nosotros pues realmente ¿cómo podremos explicarle? Pero yo creo que aquí estamos haciendo todo lo posible para que tú entiendas una vez que el sacrificio de Cristo es suma importancia para todo aquel. Por eso ahí más adelante vamos a decir que esta salvación es para todos aquellos. Antes solo eran judíos y lo que entraba en el tabernáculo solo eran sacerdotes, pero hoy, por eso cuando rompió el velo, como estaba explicando mi esposa, es tan importante entender que hoy todos tenemos acceso a esa con Jesús. Simplemente lo que Él quiere es un corazón dispuesto, un corazón sincero, y que nosotros cada día caminemos conforme a la voluntad de Él, hacer lo bueno y tener sed de la justicia, pues tenemos derecho a esa morada que Él tiene preparada para nosotros. Así que aquí quedamos con la muerte de Jesucristo, y el próximo paso vamos a hablar sobre la resurrección. Así que bendecimos tu vida y seguimos esperando, y te queremos pedir que suscríbete a nuestro canal Ministerio de Jesucristo Los Cielos Abiertos. Así que ahí para que usted le llegue la notificación cuando subamos otro video más, para que usted pues estudie con nosotros, de esa manera que usted pues tenga su fe, una fe inquebrantable a ese Jesucristo que llevó todas nuestras dolencias, que llevó todo
nuestros pecados. Así que les esperamos en la próxima.